¿cómo andan? Espero que anden bien. En el video de hoy les voy a mostrar el proceso de cómo hice este plano de VFX basado en la estética de la serie El Eternauta, pero llevado al frente de mi casa, a la calle de mi casa. Para hacer este plano de VFX utilicé Photoshop, After Effects y Blender. Antes de meterme a trabajar en la computadora, lo primero que hice fue grabar el frente de mi casa y filmé un plano de más o menos un minuto. Fue un domingo a la tarde, o sea que estaba bastante tranquila la calle y me sirvió bastante como para no tener que andar borrando un montón de elementos indeseables. Con ese plano grabado, lo que hice luego fue tomar una captura de un frame que estuviera vacío, que no pasara ni gente ni autos. Y ese frame yo lo llevé a Photoshop y lo empecé a trabajar ahí. En Photoshop usé una técnica que se llama photobashing o fotomontaje, que es básicamente intervenir la imagen, en muchos casos con elementos externos, para agregarle detalles, para borrar las cosas que no nos gustan y para de alguna forma modificarla, pero siempre partiendo de una imagen real, en este caso sería un frame. Y también incorporando elementos de otras fotos, en este caso de ciudades nevadas, autos nevados, que también usé como referencias para entender cómo la nieve se acumula en una ciudad nevada, ya que, bueno, acá en Buenos Aires no nieva. Tuve muchas idas y vueltas, empecé por uno de los coches, después seguí con los otros, me parecía que era lo más divertido para hacer los autos y lo que más vendía la sensación de nevada. Luego continué con lo que para mí era un poco más complicado, que era todo el tema calle y veredas, porque sentía que iba a ser lo más difícil de camuflar como nieve, ya que son grandes extensiones de masa blanca, masa de nieve. A todo esto le agregué luego el carril por donde pasaría un vehículo. Más adelante en After Effects lo voy a tratar de incorporar a la escena y lo voy a sumar como un elemento que se utiliza y no simplemente como un detalle del escenario. Uno de los temas que no tuve mucho en cuenta a la hora de filmar, que después se pudo haber convertido en un problema más grande, que al final no fue tanto, es el tema de la red en el balcón. Terminé dándome cuenta que como la red es translúcida y es blanca, frente a una fuente de luz muy blanquecina, como es la nieve sobre la calle, la red en la vida real probablemente se perdería o pasaría a un segundo plano si no lo estuviese mirando. Por lo cual yo fui tapando la red sin mucha conciencia, hasta que me di cuenta que no hacía tanto ruido en el plano y bueno, terminé dejándolo así. Bueno, luego importé el plano que armé en Photoshop, lo importé a After, lo tomé como mi fondo y empecé directamente ya a enmascarar algunos elementos para, por ejemplo, empezar a trabajar la nieve en el árbol, que está a la derecha. Los elementos están más lejos, hay más capas de atmósfera, por decirlo de alguna manera, que es un poco, son zonas con menos contraste, con un poco más de gris en la tonalidad, inclusive con un poco más de azul también un poco. Hice una corrección de color agregando azul. Necesitaba reforzar un poco toda esa sensación de frío. Uno de los procesos que no quedó grabado fue hacer las partículas para la nieve. Básicamente generé tres planos de partículas, un plano de partículas que está muy cerca de la cámara, después puse un plano de partículas que ocurren más o menos a la altura de por donde pasa la camioneta y finalmente un tercer plano de partículas que está al fondo a la altura de la camioneta que está subida a la vereda. Estos tres planos le dan profundidad a la escena, le dan profundidad al efecto de partículas. Estoy bastante contento de cómo quedaron. Después, a medida que iba avanzando se me van ocurriendo ideas y uno de los embrollos más grandes con los que tuve que lidiar fue la idea de decir, bueno, el plano original pasó una camioneta, ¿por qué no utilizar esta camioneta para también justificar la marca sobre la nieve y para darle algo más de acción a la situación que originalmente solo iba a tener cascarudos yendo de derecha a izquierda? Sé que esta sería una incongruencia en la serie, ya que esta camioneta no es una camioneta vieja, es una camioneta moderna. Yo no sé nada de marca de autos. Era la camioneta que apareció, me fijé si había parecido a una camioneta un poco más antigua, no, así que opté por esta. Y acá empecé en un proceso que al principio parecía simple, después me quise matar porque implicaba hacer una rotoscopía sobre la camioneta, que me llevó bastante tiempo hasta que quede bien, hasta que esté bien amoldada al plano, y que implicó agregar un montón de detalles y elementos extras para que la camioneta no se note que estaba recortada encima. Y luego le agregué luces a la camioneta, le agregué unos detalles, le agregué nieve encima, que seguía el movimiento de la camioneta, bueno, un proceso que fue mucho más arduo y largo de lo que yo pensaba. La camioneta tenía la complejidad de que sí se notaba que tenía una red encima, así que había que ver cómo de una forma esconder eso lo mejor posible para que no obstruyera en eso. Bueno, de hecho a la camioneta misma le agregué un pequeño cámara lens blur, un blur de cámara para desenfocarlo un poco más, ya que el desenfoque de movimiento ya estaba presente en el plano, pero sentí que aprovechando también ciertas imperfecciones me venía bien tener una distorsión un poco más. También luego agregué de forma muy sutil cómo la luz de la camioneta impactaba sobre los coches por los que pasaba y algunos detalles extras
que hacían a que la camioneta estuviese un poco más incorporada en el plano, corrección de color directo sobre la camioneta y detalles demás. Inclusive tuve que agregar una capa de nieve extra que tapaba un poco las ruedas de abajo porque era la parte que más se notaba que estaba mordida por la rotoscopía, que bueno, tenía muchos elementos delante, entonces no podía recortar la camioneta con la perfección que uno esperaría. Bueno, terminada la camioneta me embarqué en otro proceso que iba a ser bastante complicado, que es el modelado y esculpido del cascarudo, que 1000 referencias en la serie, la vi de vuelta más que nada el capítulo 4, donde hay muchos planos y muy cercanos de los cascarudos, saqué todas las capturas que pude y empecé a basarme en las referencias. No es mi especialidad el modelado ni el esculpido, así que hice también una síntesis de lo que veía que funcionase dentro de mi ficción, que además se iba a ver desde muy lejos, el plano se iba a ver desde muy lejos, así que tampoco necesitaba un cascarudo súper mega detallado, por lo cual más o menos intenté captar la esencia del cascarudo, la cantidad de patas, las garras delanteras, el caparazón, el doble caparazón que tiene el cascarudo, la forma de la cabeza, y después estuve trabajando un poco en algunos detalles, por ejemplo las garras, por más que después descubro que tiene 2 pezuñas y no una sola, pero bueno, detalles que uno va descubriendo después de ver también los cascarudos más de una vez y reiteradas veces. Para cuando yo ya me di cuenta de eso, ya era un poco tarde, ya estaba hecho el rigging y opté por tener un cascarudo un poco más simple, pero que funcionara a los propósitos de lo que estaba haciendo. Así que dije, bueno, quedó esto, estoy conforme, continuemos. El proceso que siguió fue el de armar básicamente el rigueo, que era una de las áreas que más me preocupaba, de que quedase bien, ya que sé que problemas en el rigueo inicial pueden llegar a acarrear arrastre hacia adelante, que después te rompe la mesh de tu figura, de tu personaje. Así que me preocupé por hacerlo lo mejor posible, sin errores. Hubo mucho ir para atrás, volver a emparentar y qué sé yo. Básicamente el rigueo a mí me gustó mucho como quedó. Es un rigueo que no se maneja por peso, sino que se maneja por cada parte del cascarudo está asociado a un hueso. Las patas y las garras tienen un sistema IK, es decir, un Inverse Kinematics. Luego hice una prueba de una animación en loop de cómo caminaría el cascarudo en base a las referencias de la serie. Y cuando vi que quedó bien, dije, bueno, podemos seguir animando cosas más complejas. Bueno, luego lo que continuó fue ponerme a trabajar en las texturas. Inicialmente las fui armando en Photoshop en base a las referencias. No estaba muy convencido, parecía que el cascarudo iba a ser de madera. Y eso la verdad que no me ocupaba mucho, así que la verdad que fueron muchas idas y vueltas. Hasta que finalmente lo que planteé fue una base en Photoshop, que después modifiqué bastante en Blender más adelante, haciendo Texture Paint, donde yo quería que estuviera la nieve, y también modificando los valores de tono y de tinte y de saturación del cascarudo. El cascarudo original era más bien como marrón oscuro, violáceo, pero esos colores trasladados a Blender, rendereados en Eevee, no funcionaban de la misma manera, y yo necesitaba que los cascarudos fueran un poco más oscuros para que no parecieran justamente hechos de madera. Se acomodaron un poco más al entorno y se parecieron más a cómo se veían los cascarudos, no tanto en la vida real, sino en la serie. Que los cascarudos se ven bastante oscuros en la serie, más allá de los colores que los componen. Le agregué algunas partículas de nieve encima, que son básicamente modeladas y esculpidas. Después noté que no se notaba, que a la distancia que iba a estar de cámara no iba a tener mucho sentido, así que fue muy un ida y vuelta de ir probando, de ver, de cambiar las texturas, dos texturas distintas para el caparazón de abajo y el caparazón de arriba. En síntesis, lo que descubrí es que podría haber resuelto todo directamente en Blender con el Texture Paint, pero tampoco estaba mal hacer una base en Photoshop y después trabajarlo más en el Texture Paint de Blender. Sin embargo, después ya con las patas directamente opté por trabajar directamente en el Texture Paint, un poco con la experiencia aprendida. Una vez texturizado, rigueado el personaje, hecho una prueba de animación y demás, saqué un frame con transparencia, con un suelo con la función de Shadow Catcher. Yo estuve rendereando todo en Eevee porque era más rápido y la verdad que logré un buen resultado. Estoy bastante contento con cómo quedó el rendereado de los cascarudos en Eevee. Y lo metí en After para ver cómo lo podía incorporar a la escena. Ya empecé a trabajar un poco el color del personaje, contraste, valores de tono y demás. Hubo una problemática con los fondos transparentes con sombras proyectadas en Eevee, que bueno, es un poco más complejo que en Cycles, implica una configuración en el Shader Editor, e incluso así y todo, a veces tenía algunos errores, como que quedaban en los bordes que estaban perpendiculares al suelo, a veces generaban una sombra indeseable. Bueno, no fue tan fácil, pero lo pude finalmente resolver y pude renderear un cascarudo con su propia sombra sin que se vean los elementos alrededor, es decir, con transparencia, pero importante la sombra para que proyectase sobre los objetos que yo ya tenía dispuestos en After Effects. Hecho esto, lo siguiente fue ponerme a animar propiamente a los cascarudos. El primer cascarudo que animé directamente le lupié la animación para que caminase y vaya de derecha a izquierda, no fue tan difícil. El siguiente cascarudo tuve que hacer, fue un poco más complicado, de hecho ese cascarudo
quizás un poco más polémico, porque es el cascarudo que se sube a un auto y cuando una vez que se subió al auto después pega un saltito, que en la serie los cascarudos no pegan saltos hasta donde se ve, directamente caminan toda la superficie y la bajan caminando. Pero yo necesitaba un poco ahorrar un poco de tiempo y ahorrar un poco de complejidad de animación, entonces decidí directamente que el cascarudo pegase ese saltito. Que también tuvo sus complicaciones, tuvo sus desafíos para que quedase bien. Yo hice una animación, después volví de vuelta sobre esa, hice algunas modificaciones, fui y vine mucho con el segundo cascarudo, que es el que pega el salto. Después busqué la manera de generar un motion path que sea un poco más en arco y no tan lineal. Así que fue un proceso arduo, pese a haber hecho una decisión que supuestamente me iba a ahorrar algo de tiempo y algo de complejidad. Luego vino quizás el cascarudo más complicado de todos, que fue el cascarudo que yo reconozco como número 4, que es el que se choca con el auto. Acá apliqué una técnica de animación, una forma de animar en Blender, que es la animación no lineal, la non-linear animation, en donde vos podés hacer preanimaciones de distintas partes del cuerpo del personaje y después las vas combinando, reemplazando y que se vayan como superponiendo con distintos niveles de opacidad y demás. Al principio no entendía muy bien cómo funcionaba, o sea, entendía cómo funcionaba, pero me costaba mucho aplicarlo, así que al principio fue todo muy desastroso, hasta que después le empecé a agarrar la mano y entendí lo cómodo que era. Yo tenía una animación para el loop de la caminata, una animación para el choque solamente con el coche, luego las combinaba de tal manera en donde caminaba, chocaba, se volvía a acomodar, volvía a caminar. El tiempo que me ahorró de eso fue muchísimo. Sin embargo, algunas asperezas tuve que limar bastante, ya que era la primera vez que estaba trabajando con esta técnica, hasta que bueno, finalmente lo pude resolver. Ya con 3 cascarudos animados, tenía un cascarudo que pasaba por el centro de la escena, que caminaba de derecha a izquierda, un cascarudo que se chocaba contra un auto y otro cascarudo que subía por un auto y pegaba un salto. Entonces quedaba un cuarto cascarudo que para mí le iba a sumar un poquitito más de profundidad, que era un cascarudo que hacía el mismo movimiento que el cascarudo central, pero que iba por otra parte del plano, un poquito más abajo. Sumé los 3 cascarudos a la escena y empecé a trabajar sobre los detalles, que fue quizás lo más trabajoso. Agregué detalles, por ejemplo, la nieve cayendo de los autos cuando el cascarudo pasa por encima de uno de los coches. Agregué la nieve del cascarudo que se sacude una vez que choca con el auto. Agregué la animación del auto rompiéndose, quedando abollado. La animación del auto que se inclina para un lado y para el otro según el peso del cascarudo que está en distintas partes del coche. Y más detalles. Después borré unos tachos de basura que habían quedado por ahí sueltos que no me terminaban de cerrar. Una vez resuelto todo esto que fui describiendo, me pareció que el plano estaba lo suficientemente bien resuelto. Estaba bastante contento con el resultado. Implicó meterme en un montón de áreas que a veces había entrado medio de costado, de perfil, y ahora las tuve que afrontar de manera directa, como puede ser modelar una figura orgánica, riggar esa figura, que ese rig funcione, texturizar e ir probando qué funciona y qué no. Pasé finalmente el plano a Premiere y en Premiere hice una mezcla de sonido y bueno, y así quedó. Nada, si llegaste hasta acá te agradezco un montón. Es el primer video así proceso que hago grabando mi voz. Espero que se haya entendido todo y obviamente cualquier duda en los comentarios yo voy a estar atento y voy a contestar. Si querés compartirlo te agradecería muchísimo. Mismo si te quieres suscribir o dejar un me gusta. Hasta la próxima.